Imagina apuntar la cámara del teléfono a un póster de un tour de cata de café en Costa Rica. Un escenario muy específico. Sí, pero muy real. Y la cosa es que, para cuando guardas el dispositivo de vuelta en el bolsillo, una inteligencia artificial ya abrió la aplicación de viajes. Sin que le digas nada. Exacto, sin decir nada. Encontró un itinerario que coincide para un grupo de 6 personas, revisó el calendario familiar para evitar conflictos de fechas y pues dejó listo el carrito de compras. Es impresionante. Todo en segundos, sin haber tocado ni un solo botón o menú. Así que, bienvenidos al año 2026. Es, digamos, la definición absoluta de un cambio de paradigma computacional. O sea, tradicionalmente existe esta expectativa de obediencia pasiva con la tecnología. Ajá, el clásico de que aprietas algo y pasa algo. Exactamente. Un botón genera una acción directa. La humanidad está acostumbrada a herramientas predecibles. Pero ahora estamos mirando un panorama tecnológico donde la herramienta deja de esperar instrucciones. Empieza a tomar la iniciativa. Ok, vamos a desempacar esto, porque hoy nuestra mesa de trabajo está desbordando con artículos tecnológicos, blogs corporativos y debates de Reddit. Muchísima información. Sí, demasiada. Todo sobre los recientes y masivos eventos de The Android Show 2026 y el Google I.O. La misión de este análisis de hoy es clarísima. Queremos explicar y describir de una manera muy fácil de entender este masivo evento de Android 2026. Que no es poca cosa. Para nada. Vamos a desmitificar cómo el ecosistema móvil más grande del mundo acaba de sufrir su transformación más radical en la historia. Digo, al punto de que ya ni siquiera se le considera un sistema operativo. Es cierto, ya no usan ese término. Ahora se le denomina un sistema de inteligencia. Y para dimensionar esto, para quienes nos escuchan, es vital entender la escala del cambio. Vamos a cubrir todo, desde teléfonos que hacen reservas solos, pasando por nuevas computadoras portátiles, hasta, la enorme controversia sobre la privacidad de las nuevas gafas inteligentes. Porque hay tela de dónde cortar ahí. Y para entender por qué se le cambió el nombre a la categoría entera, hay que regresar a ese ejemplo de Costa Rica del principio. Claro. La inteligencia artificial ya no se limita a, digamos, responder preguntas en una caja de texto. Ahora actúa sobre el entorno digital. Y aquí es donde entra la presentación de Gemini Intelligence. Que es el cerebro de toda la operación. Exacto. Es esta nueva suite de funciones proactivas integradas directamente en las raíces del sistema. Pero a ver, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un teléfono pase de simplemente leer texto en una foto a navegar fluidamente por una aplicación de viajes por su cuenta? Lo fascinante aquí es precisamente ese salto tecnológico. Pasar del modelo del chatbot a una capa de agente operativo real e invisible. Y para lograr esto, presentaron una API llamada App Functions. App Functions. Sí, App Functions. Piensa en esto. Antes, la inteligencia artificial estaba atrapada dentro de una ventana de chat, ¿no? Ajá. Le hacías una pregunta y te daba un bloque de texto. Exacto. App Functions cambia las reglas. Es el equivalente digital a, digamos, darle a la inteligencia artificial un par de ojos y manos robóticas invisibles. ¡Wow! Le otorga la capacidad de leer la jerarquía completa de lo que hay en la pantalla. Identifica exactamente dónde está el botón de reservar dentro de la app de vuelos. O sea que literalmente mueve un cursor invisible y lo toca. Tal cual, el sistema opera el teléfono replicando las acciones de un usuario humano. Conecta aplicaciones que antes no se hablaban entre sí. Es como pasar de tener un bibliotecario que te entrega un libro a tener un asistente personal que lee el libro, te escribe un resumen y te compra los boletos para la película del libro. Es una locura intentar visualizar a un usuario fantasma moviendo cosas. Aunque siempre, y esto es clave, el sistema exige una confirmación final humana. Sí, la biometría antes del pago, claro. Pero revisando los documentos de las fuentes, yo tengo una gran objeción aquí sobre la viabilidad técnica de esto. A ver, cuéntame. Realmente, cualquier teléfono de nuestra audiencia va a poder hacer esto. Porque las especificaciones exigen un hardware de locos. Sí, son bastante altas. Procesadores de gama altísima, 12 GB de memoria RAM como mínimo y la capacidad de ejecutar modelos on-device como el Gemini Nano versión 3. Es un peso pesado. O sea, muchísimos teléfonos insignia de hace un año se van a quedar atrás. Es una observación muy crítica. Y de hecho, es la gran línea divisoria hoy en día. La era agéntica exige muchísima potencia computacional local. Y no es un capricho. Entonces, ¿por qué tanto requisito? Porque procesar la visión de la pantalla en fracciones de segundo debe hacerse físicamente en el dispositivo.
Si el teléfono tuviera que enviar grabaciones de pantalla a la nube para saber qué botón presionar, habría muchísima latencia. Claro, tardaría una eternidad. Y peor aún, sería un riesgo de privacidad terrible. Imagina transmitir tu aplicación bancaria en vivo a un servidor. Uy, no, nadie en su sano juicio querría eso. Por eso el hardware tiene que ser local. Y para quienes sí tienen equipos compatibles, el sistema resuelve cosas de formas muy curiosas. Por ejemplo, la herramienta Rambler en el teclado Gboard. ¿Ah, sí? Esa herramienta parece magia negra. Fíjate que Rambler limpia los mensajes de voz desordenados. Los que todos mandamos, seamos honestos. Totalmente. Cuando alguien habla y dice muchos o cambia de idea a mitad de la oración, Rambler limpia ese caos en tiempo real. Le quita las muletillas y lo transforma en texto estructurado. Lo cual ataca un problema muy real de la comunicación moderna. Los pensamientos sumados son desordenados, y este sistema actúa como un editor en tiempo real. Ya que esta IA requiere tanto hardware, ¿qué trae la actualización de software para el usuario promedio de hoy? Porque ahí es donde entra Android 17. Y el nombre clave interno que revelaron. Cinnamon Bun, o rollo de canela. Me encanta que sigan con los postres. Es una tradición que no muere. Y Android 17 trae cosas muy tangibles. Por ejemplo, las Floating App Bubbles. Burbujas de aplicaciones flotantes. Ajá. Para una multitarea estilo escritorio, pero real. Aunque el salto grande es para los creadores de contenido. Fíjate que vi lo de Screen Reactions. Poder grabar tus reacciones usando la cámara frontal y la pantalla al mismo tiempo, sin pantalla verde. ¿Adiós a los equipos de edición complejos? Sí, y la llegada de Adobe Premiere nativo. Pero lo que me llamó la atención fue el nuevo formato de video APB. ¿Por qué cambiar los formatos de video que ya usamos? Es una gran pregunta. Ocurre que los formatos actuales son perfectos para el ojo humano, pero terribles para la visión artificial. ¿Cómo así? Comprimen la información agrupando píxeles. A la inteligencia artificial le cuesta mucho poder de cómputo desenredar esa compresión para entender la imagen. El formato APB está diseñado para las máquinas. Ah, o sea que organiza los datos para que Gemini analice el video cuadro por cuadro sin tener que descomprimirlo todo. Exactamente. Es un formato súper eficiente pensado en la IA. ¡Qué interesante! Y bueno, también hubo un rediseño estético total de los emojis con Noto 3D. Mucho más fotorrealistas. Sí, se ven increíbles. Pero cambiando un poco de tema dentro del mismo software, quiero hablar de PostPoint. Es una función nueva de bienestar digital. Una función bastante particular, digamos. Sí, a ver, la premisa es que te impone una pausa obligatoria de 10 segundos antes de abrir aplicaciones adictivas y te sugiere ejercicios de respiración. Como una intervención conductual. Pues sí, pero francamente tengo mis dudas de su efectividad. Dilo, ¿una pausa de 10 segundos realmente va a detener el doom scrolling? Siento que la gente simplemente va a ignorar el ejercicio de respiración. Se va a quedar mirando la pantalla frustrada esos 10 segundos y luego entrará de todos modos. Es un escepticismo válido, especialmente porque los bloqueos digitales suelen fallar. Pero la psicología detrás de PostPoint es distinta. El objetivo no es bloquear. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Hacerte enojar? No, la idea es introducir fricción conductual. El doom scrolling es un hábito de piloto automático. Tocar el icono y recibir dopamina inmediata forma un ciclo casi inconsciente, gobernado por los ganglios basales del cerebro. La parte que controlan los actos reflejos. Esa misma. Al forzar una espera de 10 segundos, rompes físicamente la anticipación. Mueves la acción desde los ganglios basales hacia la corteza prefrontal, que es la del razonamiento. O sea, te obliga a usar la aplicación con intención, en lugar de solo por puro instinto. Exacto. Rompe el piloto automático. Interesante enfoque. Y bueno, un sistema de inteligencia tan robusto necesita un lienzo más grande que la pantalla de un celular, ¿verdad? Totalmente. Lo que nos lleva al movimiento de hardware más audaz de Google en la última década. La llegada de los Google Books. Una nueva categoría de laptops premium. Y llega justo celebrando el 15º aniversario de las Chromebooks. Y fabricadas por los grandes. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo. Y traen un sistema operativo nuevo, el Aluminum OS. Que es básicamente la fusión de lo mejor de Android y Chrome OS. O sea, corres apps de celular, pero con potencia de escritorio. Y físicamente me encantó el detalle del Glow Bar, esa tira de luz externa en la laptop que parpadea con los colores de Google cuando la IA procesa algo. Es un toque visual muy llamativo. Sí, pero la herramienta interactiva estrella es el Magic Pointer. El cursor con inteligencia artificial.
Ajá. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si pasas el ratón sobre una fecha en un texto, te sugiere crear un evento en el calendario. Yo bromeaba leyendo las fuentes de que suena como una versión hiperavanzada y útil de aquel antiguo Clippy de Microsoft, pero impulsado por Gemini. Es una muy buena analogía. Y con Cast My Apps y Quickshare uniéndose, que ahora hasta te dejan compartir cosas con un iPhone vía un código QR, parece que por fin están cerrando la brecha con el ecosistema de escritorio de Apple. Y fíjate que esto tiene que ver con la estrategia corporativa global que discutieron en el Cloud Next 26. ¿A qué te refieres? Están aprovechando la adopción masiva de apps móviles para ganar terreno en las computadoras. Microsoft intentó algo parecido recientemente con su proyecto Copilot Plus, metiendo IA en Windows, pero los resultados fueron mixtos. Porque le pedían a los desarrolladores hacer cosas nuevas. Exacto. Google hizo lo inverso. Tomaron el entorno móvil, que la gente ya domina, y lo metieron en una laptop. Tiene mucho sentido. Ahora, con una IA que lee pantallas, gestiona tu banco, automatiza reservas y vive en tu laptop, la seguridad y la privacidad se vuelven, digamos, el cuello de botella definitivo para que el público confíe en esto. Sin duda, es la armadura del ecosistema. Y Android 17 trae defensas fuertes. Por ejemplo, las llamadas financieras verificadas. Esa función es vital. Me pareció brillante. El sistema se comunica en segundo plano con la app de tu banco, tipo Nubank o Revolut, y si alguien te llama haciéndose pasar por ellos, el teléfono cuelga silenciosamente la llamada falsa. Ni siquiera te suena el teléfono. Y las mejoras contra robos también son clave. La herramienta Marcas Lost ahora exige tu huella o tu rostro, no solo un PIN de 4 números. Lo cual detiene en seco a muchos ladrones. Y el código email aparece fijo en la pantalla de bloqueo. Ah, y me encantó esto. Ocultan los códigos de verificación por SMS durante 3 horas. Para que las apps maliciosas no puedan interceptarlos de inmediato. Exacto. Y súmale el Live Threat Detection, que monitorea todo para atrapar a esas apps maliciosas que ocultan sus iconos en cuanto las instalas. Es un escudo de privacidad muy robusto. Vino la gran controversia del evento. Las famosas gafas. La confirmación de las gafas inteligentes Android XR. Específicamente hablaron del proyecto Jinju de Samsung, que son unas gafas de apenas 50 gramos con una cámara de 12 megapíxeles, y el proyecto Aura de X-Real. Computación espacial pura. Sí, pero a ver, yo planteo este gran problema que vimos en las fuentes. Google está lanzando gafas con cámaras de 12 megapíxeles que literalmente ven lo que tú ves mediante Gemini. ¿Cómo garantizan la privacidad de la gente en la calle? Es el talón de Aquiles, definitivamente. Especialmente considerando la enorme demanda colectiva en Estados Unidos y la investigación en el Reino Unido contra las gafas Ray-Ban de Meta, que usan el mismo chip Snapdragon AR1. Sí, si conectamos esto con el panorama general, es una bomba de tiempo legal. ¿Y qué contramedidas anunciaron? Google mencionó una tecnología llamada AI Seal con PKBM. Ok, explícanos eso en español, por favor. Claro. Básicamente crea entornos aislados a nivel de hardware, como una bóveda dentro del chip. Esto mantiene los datos ambientales y las grabaciones cifradas localmente en las gafas. Ni siquiera Google tiene la llave para sacarlos. O sea que la IA procesa lo que ves internamente, pero no lo sube a la nube. Esa es la promesa técnica. Sin embargo, como analista, advierto que la tensión sigue ahí. Tienes esta computación espacial constante frente a regulaciones severas. Como el famoso Reglamento General de Protección de Datos Europeo. El GDPR, sí, o la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y la verdad, esto sigue siendo una mina terrestre regulatoria que no está resuelta. Totalmente. Pues bueno, para ir haciendo un resumen ágil de este análisis, creo que el evento de Android 2026 dejó algo súper claro. La era del sistema operativo pasivo terminó. Definitivamente. Hemos visto desde teléfonos que bloquean estafas por sí solos, hasta esta fusión de escritorio con las laptops Google Book y, claro, el salto visual tan controvertido con las gafas XR. ¿Y por qué importa esto para quienes nos escuchan? Es simple. La tecnología que usamos a diario está dejando de ser una herramienta que requiere comandos constantes. Ya no tienes que apretar el botón de reservar. Exacto. Se está convirtiendo en un representante activo, alguien que toma decisiones en tu nombre. Lo cual me deja con un pensamiento final, muy provocador, para que nuestra audiencia se lo lleve y lo analice hoy. Si nuestro sistema operativo evoluciona para anticipar perfectamente todas nuestras necesidades,
si filtra nuestras distracciones con cosas como Pause Point y si completa nuestras tareas automáticamente en segundo plano. ¿Qué es lo que prometen? Sí, pero ¿en qué punto tanta conveniencia comienza a erosionar nuestra propia capacidad de toma de decisiones? Es un riesgo real. Y más aún, no elimina por completo a la serendipia de nuestra vida diaria. Esos descubrimientos por accidente, los desvíos imprevistos que nos hacen humanos. Es una reflexión muy profunda. Delegar la decisión también es delegar la experiencia. Exactamente. Les dejamos esa pregunta en el aire para que la mastiquen. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Les invitamos a seguir cuestionando el futuro de la tecnología que usamos todos los días. Hasta la próxima.